Les saludo en el nombre de Jesús, les saludo en el nombre de Jesús. Quería decirles que es muy, muy especial estar frente a ustedes, bueno, hablándoles en un espacio seleccionado en el culto. Hace tiempo que no lo hacía y el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Quería contarles una parte del testimonio que, como bien dijo el pastor Percy, el pastor y yo estuvimos en este proceso de que nos enfermamos, ¿no? En marzo. Y todo ese mes de marzo hubo una oración fuerte. Yo me acuerdo que antes de que yo me enferme, ya estábamos ya empezando las oraciones, ¿no? Y ahí me estaba conectando un poco mientras pude, y después ya cuando iba avanzando ya no podía. Pero bueno, seguía orando ahí solo, y yo sabía que el Señor se iba a glorificar. Yo desde un momento, bueno, para ya empezar a hablar del testimonio, bueno, yo siempre decía, Señor, ¿por qué cuando de repente hay gente que cuenta su testimonio de su vida pasada, cuando hay gente que dice que yo era así, yo era esto, yo incluso escuchaba a delincuentes convertidos, ¿no? Que decía que mi vida era terrible, un desastre, y ahora mírenme cómo he llegado a los caminos de Dios, y mi vida dio un giro de 180 grados. Y yo sentía que tal vez sentía de verdad en el corazón que tal vez yo no tengo un testimonio así fuerte, decía. Y creo que eso a veces sufrimos los que somos cristianos desde chiquitos, ¿no? Que hemos ido a la iglesia desde pequeños. Muchas veces sufrimos de eso, ¿no? Decimos que no recuerdo que tenga un testimonio así impactante, algo fuerte, algo que diga, que la gente diga, guau, ¿no? Que cómo el Señor lo ha usado o ha cambiado esa vida, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿por qué de repente, no sé si me das la oportunidad de tener un testimonio así, un testimonio para edificación, que yo sé que puedo servir, que puedo hablar de ti, y ese es el mejor testimonio que hay, pero siempre tenía como esa espinita, ¿no? De que cuando escuchaba testimonios. Y bueno, el Señor tal vez mediante esto me dio la oportunidad de experimentar algo de una manera muy fuerte. Y de experimentar algo para poder estar aquí frente a ustedes y agradecer a Dios, porque solo gracias a Él estoy aquí. Solo por Él estoy aquí en esta noche compartiendo con ustedes. Y yo quería compartir, cuando ya estaba el pastor, habíamos enterado de que ya estaba mal, nos estábamos preocupando, empezamos a orar, y bueno, empecé a tener un poco de malestar, me acuerdo, era un fin de semana, empecé a tener un poco de malestar, me sentía como afiebrado, pero sin temperatura, y entonces empecé a asustarme un poco. Le hablé a mi hermana, porque lo que no saben, mi hermana es doctora, ¿no? Ella es doctora, y le hablaba a ella y me decía, póngase las mascarillas, Cintia y tú, por si acaso, ¿no? Para que se estén protegiendo desde casa ahorita nada más. Y bueno, yo esperaba, o sea, y ese domingo recuerdo que al final del culto, recuerdo que ahí estaban las hermanitas que siempre se quedan al final del culto el domingo en el Zoom. Hermana Elizabeth, la hermana Linda también estaba por ahí. Y les dije, no sé si recuerdan, las hermanas, pero yo les dije, hermanitas, oren por mí, que estoy con unos síntomas y no sé si puede ser el COVID o otra cosa, pero oren por mí, que a veces, que el Señor, que bueno, a veces me puede entrar un poco de miedo con los síntomas, pero confiando en Dios, les dije, ¿no? Estamos confiando en Dios, y bueno, y me dieron ánimos, ¿no? Ese domingo antes, el último domingo que pude conectarme antes de que me enferme. Y bueno, les encomendé a orar por mí, ¿no? Y después al día siguiente ya también lo unieron en la oración, que junto con el pastor Percy, también orar por mí. Estaba escuchando y orando también. Pero yo desde el principio de esa semana que empecé a formarme un poco más fuerte, yo decía, no, yo estoy seguro que el Señor me va a sanar, yo estoy seguro que solamente me va a dar leve a mí. Yo estoy seguro que nada más me va a dar algo como la gripe fuerte, que uno dicen que unos días de fiebre, y ya. Y dije, yo estoy seguro que va a ser así.
¿no? Y cuando me hablaban, me preguntaban por WhatsApp, me llamaban algunos amigos, me llamaban y me decían, ¿cómo estás? Y decía, yo estoy bien. Y decía, yo voy a estar bien. Le dije, estoy mal, parece que es el COVID, todavía no me había hecho la prueba, ¿no? Y decía, pero voy a estar bien, no se preocupen. Le dije, yo voy a tomarme ahorita la prueba el martes, dije, voy a tomarme la prueba y si es que se demoran en darme los resultados, ya para cuando me den los resultados voy a estar bien, van a ver, le decía. Así decía yo, ¿no? Ya, yo daba declaraciones de que iba a estar bien, ya, de que no me iba a dar fuerte, de que iba a salir de este proceso rápido. Yo tenía mucha fe en eso, ¿no? Yo tenía mucha fe en eso y lo decía, lo declaraba, ¿no? Lo declaraba que iba a estar bien, que de este domingo que venía no pasaba, ya iba a estar bien el domingo, iba a estar en mi culto ahí con los hermanos diciendo ya que ya me dio y iba a estar bien. Pero pasaban los días y se complicaba más la situación, ¿no? Mi hermana, bueno, ella vive en Trujillo, casi toda mi familia vive en Trujillo, tengo una hermana viviendo aquí en Lima y otra hermana y mis papás viviendo en Trujillo. Y bueno, mis suegros también viven en Trujillo, toda la familia de mi esposa vive en Trujillo. Y entonces le contaba a mi hermana cómo me iba, entonces mi hermana dijo, Junior, yo voy a ir para Lima, voy a verte, voy a estar atendiéndote, voy a ver las cosas, cómo va evolucionando, ¿no? Y entonces yo dije, ya está bien, me sentí muy feliz cuando mi hermana llegó. Y, y ahí nada más empecé a empeorar un poco más, necesité oxígeno. El Señor proveyó ese balón de oxígeno. Y, y yo siempre, cuando me preguntaban ahí cómo iba en el WhatsApp, en el celular, yo le decía, voy a estar bien, le decía, voy a estar bien y pronto, les decía. Y además yo no puedo irme acá porque tengo que conocer a mi último hijito, les decía. Porque como saben, mi esposa está embarazada, ¿no? Y le decía, tengo que criar a mi último hijito, así que voy a estar bien, le dije, ¿no? Les decía sí, y siempre mi hijito mi hijito más chiquito, el que está en la pancita, estaba mucho en mi mente porque decía, yo no puedo dejar que él crezca sin papá, ¿no? Tengo que estar bien, así que voy a declarar que voy a estar bien, decía. Que no, que va a ser algo leve, pero eso yo decía que iba a ser algo leve, ¿no? Y yo estaba muy seguro que iba a ser algo leve, pero cuando empezó a evolucionar mal, ¿no? Empecé a empeorar, como que esas palabras que yo decía empezaban a calarse, empezaban a bajarse, empezaba como que a tambalearse un poco en mí. Yo decía, pucha, estoy empeorando, mi saturación está bajando más y, empecé a necesitar oxígeno, ¿no? Y, y yo recuerdo que cuando ya estaba con el oxígeno, yo estaba pensando en mi hijito, en el de la pancita. Y entonces yo dije, y bueno, bueno, mi esposa tenía algunas cosas en su piel, en su piel que siempre pedíamos de que se sanen y no se sanaban, ¿no? Y desde que se embarazó de mi tercer hijo, se empezó a sanar. Y se empezó a sanar y cuando yo estaba así enfermo, yo lo veía que eran los días en que más empezaba a sanarse eso, se empezaba a desaparecer todas esas unas imperfecciones en la piel que tenía, se empezaron a sanar. Y entonces yo me acordé de la historia de Eliseo y Naamán, que era una historia de sanidad, ¿no? Y justo un día antes de que ya me empeore para irme al hospital, yo como que abro los ojos y digo, Cintia, ya sé cómo se va a llamar el bebé. Se va a llamar Eliseo, le dije. Y entonces mi esposa dijo, ya, está bien, Eliseo, es un bonito nombre, me gusta, decía. Y entonces yo dije, ya, sí. Entonces no sabía que de repente en el fondo sentía que como que quería dejar un poco las cosas en orden por cualquier cosa, ¿no? Entonces yo dije, mi hijo se va a ir al liceo y vamos, pero seguía con la mente, yo voy a mejorar, yo voy a mejorar. Y en esa noche fue que ya no podía dormir mucho. Y ahí fue cuando mi hermana me dijo, tenemos que ir al hospital, Junior, me dijo. Y entonces yo dije, vamos, bueno, no quería en un principio, no quería, me entró un poco el miedo, que no quería ir al hospital.
Me decía, y al final dije, ya, vamos al hospital, pero de repente no. Pero si dicen que necesito estar en la UCI, en ventilador, yo no quiero entrar, le decía a mi hermana, ¿no? Me decía, ya, Junior, vamos a ir a ver qué te dicen, vamos con fe. Y fuimos al hospital, ¿no? Me sentaron en una silla de ruedas, me dieron una máscara un poco más fuerte, máscara de oxígeno más fuerte, y yo recuerdo, hermanos, que, que yo veía, bueno, todos alrededor estaba llenecito, porque esas semanas eran que empezaban los picos, ¿no? Los picos de infección de la ola que hemos tenido, que ha sido muy fuerte, ¿no? Y todavía recién está bajando, o sea, ha durado bastante, ¿no? Entonces, justo esa semana era como que era el pico de la epidemia aquí. Y entonces yo veía que habían varios pacientes de todas las edades, y yo los veía que iban al baño un poco despacio, pero tranquilos, y salían tranquilos. Yo cuando quería ir al baño, al momento que me quitaba la máscara ya sentía un bajón y me paraba así y empezaba a caminar como alguien de 90 años, así caminaba despacito. Y cuando llegaba ahí al baño adentro, había unos fierros, pues, alrededor del inodoro, y unos fierros, y me sostenía de esos fierros y sentía como si hubiera corrido una maratón, así, terrible. Y respiraba así que no podía más. Y ahí me quedaba un buen rato antes de poder usar el inodoro para descansar bien, y después ya cuando volvía era lo mismo, ¿no? Me sentaba y me ponía la mascarilla rapidito y podía sentir un poco aliviado, pero yo veía que lo hacía muy, pero muy lento, caminaba muy despacio porque no podía más. Y los demás enfermos del COVID estaban, o sea, se veía que estaban un poquito mal, pero iban al baño tranquilos, lo veía así. Entonces, como que me di cuenta y dije, pucha, estoy peor que esto, dije, ¿no? Entonces empecé a sentir un poco de temor, ¿no? Un poco de temor. Y, y entonces, bueno, mi hermana, como es doctora, un poquito que podía entrar de vez en cuando. Y entonces, cuando ya dijeron que iban a darme una cama, y estuve en la cama, habré estado una hora y algo, nada más, no estuve mucho tiempo en esa camilla. eh, Porque me dieron primero una cánula de alto flujo en la naricita que iba y era más fuerte, ¿no? Me decían que si no respondía iba a tener que necesitar ventilador, ¿no? Me dieron la cánula, y cuando ya había pasado un tiempo tenía solamente saturado unos 89, por ahí a la justa llegaba a 90. Entonces cuando me vieron así, vieron unos indicadores que estaban mal en mi examen de sangre, dijeron, yo escuché a la doctora decir que él necesita UCI, que necesita ventilador mecánico, necesita UCI. Y entonces yo, en ese momento, cuando escucho eso, le dije, señor, si voy a entrar ese ventilador mecánico, no sé qué va a pasar, dije, porque yo he escuchado tantos testimonios, bueno, de familiares, porque que su familiar entraba al ventilador y ya no despertaban más, ¿no? Entonces yo decía, yo empecé a desesperarme, y se lo confieso, hermanos, muchas veces, yo que estaba en los inicios de que me enfermé, tenía esa fe, esa esperanza de que decía, yo voy a estar bien, solamente me va a dar el COVID leve, unos días de fiebre y voy a levantarme, bien confiado. En la hora de la hora empecé a desesperarme, empecé a decir que no, no, hermano, no me dejes que me ponga ventilador. Le dije a mi hermana, que no me pongan ventilador, mejor ayúdame a escaparme, a irme a la casa y terminar ahí al lado de mis hijos, le dije, al lado de mi esposa. Y entonces estaba tan grande la desesperación que tuve, de que me estaban diciendo que prácticamente me iban a dormir y no sabía si iba a despertar. eh, y empecé a desesperarme mucho, tenía en mi corazón mucha desesperación. Y el, y el, la doctora y mi hermana se fueron a un poco más allá, y yo estaba solo en la cama. Entonces yo dije, yo no sé cómo hago, despacito será, pero yo me voy de acá, dije. Y me siento en la camilla, me iba a parar ya para irme, pero
no sé, probablemente no hubiera llegado ni a la puerta porque a las justas podía caminar, pero yo tenía la idea de irme, de escaparme, de ir a mi casa y morir ahí con mi familia. Yo estaba con eso en la mente. Y yo me estoy sentando y al frente mío había un anciano con su mascarilla que me ve y seguro que se habrá dado cuenta, no sé, me mira, me sonríe, así yo lo pude ver su sonrisa, por más que estaba con la mascarilla, porque se le ven los ojos, y me hacía con las manos así, que me tranquilicen, decía. Y yo lo vi, me puse a llorar mucho y entendí que era de parte del Señor. Entendí que el Señor quería que me tranquilizara y que me ponga en paz, porque si entraba hacia el ventilador desesperado, no sabía, probablemente no lo hubiera hecho. Pero el Señor quería que me ponga paz y que no entre ese ventilador desesperado, porque igual me iban a meter al ventilador, ¿no? Pero el Señor permitió que mi corazón se tranquilice. Y ahí yo me di cuenta que era prácticamente ese anciano era como un ángel. Y yo le dije así al ancianito y me acosté. Entonces cuando me acosté empecé a llamar a mi esposa, a llamar a mis papás y como que sentía que quería despedirme, pero decía, no, no, no me voy a despedir. O sea, y yo quería hablar con ellos solamente para que, para que ellos estén bien, quería verlos que estén bien. Y entonces mi hermana me dice, Junior, tú tienes todas las de ganar, me dice mi hermana. Y eso como que me activó mucho, me repotenció más todavía. Entonces yo me quedé con eso en la mente. Yo tengo todas las de ganar. ¿Por qué? Porque hay algunos indicadores, me decía, bueno, ella me lo decía también del lado médico, ¿no? Del lado científico, unos indicadores que dicen que sí, que vas a estar en buen camino. Y yo empecé a tomar esa palabra y decía, esos indicadores y que el Señor está conmigo y que el Señor me ha mostrado que me está hablando ahí por medio de este anciano que me tranquilizó. Entonces yo me apoderé de esa frase y decía, yo tengo todas las de ganar, decía. Y con eso en la mente, la doctora me mandó llevar al, a una sección trauma shock, creo que era, y me hicieron esperar ahí el ventilador, ¿no? Mi hermana después me dice que no, que se fue todo, de verdad, que el Señor movió tantas cosas, porque mi hermana será doctora, pero ella es de Trujillo, allí en el Rebagliati nadie la conoce, ¿no? Pero y había varias personas también, hasta de mi edad también, que estaban así mal, pero el Señor movió todo, abrió puertas y hizo que me bajen rápido a conseguir un ventilador. Y entonces, cuando ya estaba viniendo el ventilador, el doctor me dice, señor Rubio, me dice, usted todavía tiene el virus activo, me dice. Este virus va a tener que expandirse más, vamos a ver cómo va, tiene que expandirse más mientras usted está en el ventilador y después tiene que ir a bajar y vamos a ver cómo evoluciona nada más. Entonces, como me lo dijo de una manera un poquito fuerte, yo lo entendí, pero como que me empezó a desanimar un poco porque me empezó a decir así cómo son las cosas, ¿no? Como a veces los doctores dicen así, cómo son las cosas, lo dicen un poco fuerte, como para que uno se haga la idea. Pero yo empecé a decir, no, Señor, no voy a dejar de desanimar. Yo he confiado en ti, Dios, yo he confiado en ti. Y cuando empezaban a ponerme cosas para dormirme ya, empecé a decir, Señor, yo te encomiendo todo a ti. Si es que salgo de esta, va a ser para tu gloria. Y si no, entonces tú también vas a velar por mi familia y por todo, y te lo encomiendo todo a ti. Y entonces me dormí. Me dormí y después de, bueno, pues, algunos quieren saber cómo se siente, y uno no se siente nada. Se siente que solamente cuando uno empieza a soñar un poco, y bueno, mi hermana me había dicho que cuando estás en profundo, así bien profundo, no se sueña, pero cuando ya empiezan a despertarte un poco, empiezas a soñar. Y yo solo recuerdo que empecé a soñar, ¿no? Y cuando empecé a soñar, en el mismo sueño, yo me daba cuenta que era un sueño.
Porque había pasaban cosas extrañas y yo me ponía a pensar, no, eso no puede ser verdad, eso debe ser un sueño, decía. Y entonces, y también en el mismo sueño yo decía, pero si estoy soñando quiere decir que estoy vivo, que estoy bien, que lo he logrado. Y entonces, y empecé a soñar y a soñar más cosas y aparecí ya en la cama UCI, ¿no? Que me habían ya despertado. Yo no sabía que en todo ese trayecto estaban todos preocupados, ¿no? Y bueno, las oraciones estaban allí y yo recuerdo que cuando estaba ahí en la UCI todavía tenía algunas cosas que me daban, varios medicamentos, y yo tenía muchos sueños y también tenía visiones. Soñaba y siempre me soñaba en la camilla, nunca me soñaba yo caminando por ahí como normal, me soñaba siempre como en la camilla. A veces yo sentía que estaba despierto y veía cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces veía que mi familia entraba a mi cuarto y se sentaba al lado mío, me hablaban, y eso era imposible, no dejan entrar los familiares, ¿no? Ni mucho menos en la UCI. Sentía que mis papás estaban afuera y los escuchaba a mi papá predicando a las enfermeras, predicando a los papás de algunos pacientes, y, y después me enteré que mis papás nunca vinieron a Lima. Yo estaba bien creído que mis papás habían venido a Lima y estaban afuera, pues, porque yo lo sentí muy real todo. Y vi también que mis hijos me visitaban, que ellos estaban muy preocupados de que no me vayan a desconectar los tubos que tengo ahí. Me preocupaba por eso, pero el Señor me hacía ver todas esas cosas para no sentirme solo, ¿no? Después entendí que el Señor me hizo ver todo eso para sentirme acompañado, para sentir que Él no me abandona. Y también tuve una visión donde pude darme cuenta que estaban orando por mí y vi también a los jóvenes de la iglesia que estaban orando por mí, que me habían mandado saludos escritos y yo los veía en las paredes. Veía saludos de los chicos de la iglesia y así escritos y escribían así como ellos hablan, ¿no? Porque bueno, ya los conozco a los chicos y sé cómo hablan ellos y yo los veía así, me mandaban saludos por escrito así como ellos son, ¿no? Y me di cuenta que ellos estaban orando por mí, que acá en la iglesia estaba orando por mí. Sabía que había gente orando. Y cuando ya estaba un poco razonando todo, me acordé del pastor Percy. Y empecé a orar por el pastor Percy y dije, ¿cómo está? Lo último que me acuerdo es que estaba un poco mal y un poco empeorando, me habían dicho. Y me puse a orar por el pastor Percy, empecé a llorar y decir, Señor, que no permitas que cuando salga de aquí me den una mala noticia ahí del pastor, por favor, Señor. Yo rogaba que todo esté bien cuando salga, ¿no? Y bueno, pasaron unos días ahí en UCI, fue muy difícil ese proceso, pero el Señor me fortalecía. Era muy desesperante también a veces. Yo despertaba y tenía, por ejemplo, un tubo en la boca que no podía hablar. Y también, como estaba muy inquieto, así inconsciente, también muy inquieto con las manos, también me amarraban las manos. Me amarraban las manos para que no me saquen los tubos, las cosas que me ponen en el pecho. Y yo a veces me dormía y despertaba y me despertaba así sin poder hablar, con las manos amarradas. Y sentía desesperación a veces, ¿no? Pero igual el Señor me seguía fortaleciendo, seguía adelante. Y yo decía, ya pronto voy a salir. Hasta que me dijeron que ya iba a pasar a piso nada más, ya no a salir de UCI, a piso. Y bueno, en piso también fue también muy, muy difícil estar en el piso porque en piso COVID se escuchaba más a la gente, ¿no? Y escuchaba más a la gente cuando tosía fuerte, cuando tosía, parecía que ya no podían toser más, que se les salía algo. Yo me asustaba mucho ahí. Y también escuchaba los reportes en las noches. Justo las enfermeras tenían sus reportes de la reunión un poco al lado de mi cuarto, creo. Y decían cuántos habían fallecido en el piso ese día. Y yo sentía una pena por todo lo que pasaba, ¿no? Estaba muy cerca, ¿no? Porque en la UCI como que está un poco individual.
Entonces empecé a tener un poco de empatía por la gente que estaba ahí. Eh, y bueno, cuando salí de UCI, no, cuando salí del piso ya me dieron de alta, ¿no? Y yo recuerdo que ya me estaban llevando en la silla de ruedas y veo ahí en la puerta a mi hermana Rosita, la que es doctora, y a mi esposa. Y me puse a llorar a recibirlas. Y ellas estaban tranquilas, ellas estaban cantando, danzando ahí en la puerta de, de la salida. Cantaban la canción de En el nombre de Jesús, cuando dice viviré, no moriré. Esa parte la cantaban y yo también estaba feliz, ¿no? De verlas. Bajamos al primer piso y estaba mi hermana mayor también llorando ahí conmigo. Y bueno, me habían dicho que iba a quedarme en un hotel, en un primer piso de un hotel, por mientras. ¿Por qué? Porque mi casa está en cuarto piso, no tiene ascensor y yo no podía moverme casi nada, ¿no? Estaba sentadito en mi silla de ruedas. Y cuando llegamos al hotel, eh, pasó algo muy fuerte de nuevo, ¿no? Yo llego y estaba en el ascensor ya con mi hermana y mi tía que también había venido a ayudarme. Y me da como un desmayo, ¿no? Me da como un desmayo en mi silla de ruedas. Parecía como una convulsión, decían, pero no era convulsión al final. Me da como un desmayo que casi perdí el conocimiento, como si fuera perdiendo conocimiento, pero escuchaba a la gente alrededor, escuchaba a mi hermana gritarme, Junior, Junior, escuchaba a mi hermana llorar al lado mío, y, y me bajaron de nuevo del ascensor y me recostaron en el piso, y después empecé a tener un poco más de claridad, y me recompuse, y me sentaron en el mueble, y después de unos minutos me volví a dar lo mismo. Y entonces ahí volvimos al hospital. Yo decía, Señor, ya salí de alta, ya por favor, Dios mío, ya no quiero volver al hospital. Pero volvimos al hospital y me dijeron que tengo que ir a neurología ahora, que me revisen todo lo que es neurología. Y me tuvieron ahí más días. Y bueno, estuve ahí en el hospital más días y empezaron a hacerme un montón de análisis. Y todos los análisis, gracias a Dios, fueron positivos. Solo me encontraron una neuropatía, una polineuropatía era bien común que gente de UCI, que sale de UCI, tenga esa polineuropatía. Sentía muchas partes de mi cuerpo adormecido y hasta ahora no siento muy bien acá la piel de la cabeza y algunas cosas tengo aquí, pero que el Señor me va a ir curando de a pocos porque Él también obra la paciencia, ¿no? Obra también la paciencia. Uno a veces como joven quiere ya estar bien, ya le pasa algo, pero quiere estar bien, bien rápido, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? Tampoco es así, el Señor nos muestra las cosas y yo creo que el Señor me volvió a enviar al hospital. Después mi hermana me dijo que ella estaba diciendo que, que ella pensaba hacerme los análisis que me faltan, así en privado, una clínica, cualquier cosa, los análisis que faltan, ya, si faltan un análisis, ya nosotros lo hacemos y eso cuesta mucho, pues, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el Señor dijo que no, que aquí mismo vas a hacer todos tus análisis, vas a salir bien. Y bueno, y cuando volví al hospital, volví a internarme, ahí empecé a caminar más, empecé a caminar de a pocos, a sentarme de a pocos, a caminar, ya me iba al baño, después de unos cuantos días ya podía ir al baño, me decían que vaya siempre acompañado, y a veces me iba solito, y me iba al baño, y empecé a independizarme un poco más, ¿no? Porque si me iba así, todo mal como salí la primera vez, hubiera sido muy difícil para mi familia atenderme y todo, pero el Señor quiso que me mejore bien allí, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya salí, ya había pasado todos mis análisis, me hicieron radiografía, me hicieron, sí, tomografías, me hicieron, eh, me metieron a un tubo que suena bien fuerte, no me acuerdo resonancia me hicieron en el cerebro porque pensaron que había pasado en el cerebro por los desmayos que tuve. Y todo, gracias a Dios, salió muy bien. Y hasta que salí, fuimos a una casa con mis hermanas, mi esposa, y después
me empezaron a contar su parte de ellas, que eso ya sería otro testimonio aparte, porque lo que vivieron ellas también es un testimonio aparte que también Dios se manifestó poderosamente, ¿no? Lo que les puedo compartir ya por motivo de tiempo es que mis hijos empezaron a clamar, así chiquitos, empezaron a clamar, empezaron a orar. Bueno, el mayorcito con más fervor, ¿no? Porque él ya se dio cuenta de las cosas, ¿no? Se da cuenta de todo. Y él empezaba a orar y decía dice que le decía a su familia, ya no vamos a orar poco tiempo, siempre vamos a orar bastante, decía mi David Josías. Y él se arrodillaba, dice, hacía que su hermana también se arrodille, levantaban las manos y, y todos los días oraban por mí, clamaban mis niños por mí. Y qué decir de mi demás familia, ¿no? Y cuando salí me enteré que, que habían sido demasiadas personas que habían estado orando por mí. Y yo no sé ni por qué tanto impacto, ¿no? De repente porque soy muy joven, que tengo hijos, decía yo, de repente les ha dado pena a alguna gente. Pero bueno, mi familia me decía, no, Junior, no es por eso, es porque el Señor, quieras o no, así haciendo las cosas que tú haces, el Señor siempre te hace caer en gracia, te da gracia para con los demás. Y yo me apoderé de eso y dije, gracias, Señor, porque pese a tantos errores, pese a tantas cosas que he pasado, tantas dificultades, tantos errores que he tenido, que he cometido, tú has permitido esto, que me enseñes a través de esto y que me puedas levantar y que tanta gente haya empezado a orar por mí aquí en Lima, en Trujillo, en otros países, se enteraron de gente que estaba en otros países, algunos misioneros, en varios países que me enteré que estaban orando por mí. Entonces, yo simplemente agradecí a Dios y dije, este proceso, al final, cuando ya empecé a pasar todo, ya decía, Señor, gracias por haberme permitido pasar por este proceso. Le dije, gracias, Señor, porque me enfermé, le dije, porque si no fuera sido por eso, no hubiera podido ver grandes maravillas tuyas. A veces cuando a uno le puede hasta atacar la incredulidad, uno dice, Señor, aunque sea, hazme ver algún milagro, alguna maravilla. Y ahí el Señor hizo grandes maravillas. Y entonces yo dije, ¿cómo después de ver todo esto voy a volver a ser el de antes? No se puede. Entonces, yo me acuerdo de un pasaje de la Biblia que compartí con los chicos, con algunos chicos jóvenes en un Zoom, cuando Pedro le decía a Jesús, bueno, cuando Jesús decía, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, por que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces yo recordé que cuán confiado estaba primero, ¿no? Yo decía, Señor, hacía las declaraciones, ¿no? Que uno dice, yo voy a estar bien, este fin de semana yo voy a levantar, ya voy a estar bien, ahí voy a dar mi testimonio de que me ha dado bien ligerito el COVID y el Señor me ha levantado. Y no fue así, ¿no? Y en el momento de la hora yo empecé a tener dudas, empecé a tener desesperación, ¿no? Y cuando uno se desespera es porque uno luego llega a desesperarse es porque de repente no toda tu confianza está en Jesús, pero si te desesperas. Entonces yo sentí eso. Entonces, pero el Señor supo hablarme en cada momento sentí la compañía de Dios, sentí la compañía hasta de mi familia. Mi papá, que yo lo vi predicando afuera de la cama UCI, después me enteré que había abierto como un Zoom diario para orar por mí y entrar a un montón de gente y a él predicaba todos los días en la mañana y en la noche. Entonces yo ya lo había visto predicar, ¿no? En el sueño y también estaba predicando de verdad en la vida real, paralelamente. Entonces el Señor me había mostrado todo eso para que digas que no estoy solo, que en este momento tan difícil estás acompañado. Y doy gracias a Dios porque esto ha sido de edificación. Por más difícil que pueda decirse de que
tanto dolor que he pasado, tanto, y incluso siento que lo que más a veces siento tristeza es el dolor que he hecho pasar también. Eso a veces es lo que más me da, me da cosas, ¿no? Que el dolor que he hecho pasar a las, a las personas, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios porque Él cuidó de mí y cuidó de mi familia, porque ahí mismo nada más, por ejemplo, cuando yo fui al hospital, vinieron mis suegros a acompañar a mi esposa y ninguno se enfermó y supuestamente la casa donde estaba llena de COVID, ¿no? Pero ninguno se enfermó. Mi hermana que estuvo al lado mío no se enfermó, mi otra hermana, mi cuñado, mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, que me ayudó a bajar de las escaleras, se pegó a mí para bajarme de las escaleras, desde el cuarto piso hasta abajo cuando me fui al hospital, caminando, se pegó a mí, prácticamente casi me alzaba, y no le dio nada, no le dio nada. El Señor cuidó hasta de mi familia, para que cuando yo salga yo pueda glorificar a Dios, y yo dije, estoy aquí para la gloria de Dios, y yo sé que esto no ha sido una coincidencia, sino que el plan de Dios es que yo esté vivo y es por algo, es para servirle a Él y para dedicarme toda mi vida a Él. Y entonces, bueno, eso quería compartirles y no sabemos nunca qué va a pasar, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Uno puede confiarse a veces en su juventud y decir que como soy joven no me va a pasar nada, ¿no? Y de la noche a la mañana uno, como yo, ¿no? Estuve prácticamente encomendándome, queriendo despedirme prácticamente de mi familia, pensando que ya no iba a haber nada, que ya no iba a salir de esto. Y entonces, ¿por qué no aprovechar el tiempo para seguirle de verdad a Dios? Justo en esta parte de Lucas que les estaba hablando sobre Pedro, cuando después de que Pedro había sido bien valiente de decir eso y bien valiente de sacar su espada y querer atacar a los que prendían a Jesús y después huyó, dice que él, y dice en el 22:54 dice, y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos, dice. Entonces muchas veces también nos hemos acostumbrado a seguir de lejos a Jesús y muchas veces podemos estar hasta en cada culto, pero seguir siguiéndole de lejos. O sea, de repente venimos a cada culto, estamos en el Zoom conectados y aún nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Y seguir de lejos, como decir, voy a probar qué va a pasar, ¿no? O sea, estoy de pasadita nada más. Entonces, esto, ¿hasta cuándo va a ser así? No sabes, no sabes tú lo que depara aquí a mañana. Entonces, debemos asegurarnos de no seguir de lejos a Jesús, sino seguirle a sus pies, estar a sus pies de Cristo y aprovechar el tiempo y no confiarse en que, en que tenemos la vida comprada o en que en el futuro vamos a hacer cosas o que algún día me llegará ya para poder servirle a Dios con todo. Ahora es el momento, ¿no? Si eres joven, con más razón todavía. Y si eres un poco mayor, también el Señor puede utilizarte como un guerrero intercesor, te puede utilizar incluso también llevándote a algún lugar. Te puede utilizar el Señor y de gran manera. Siempre hay algo para hacer en la obra de Dios. Siempre hay algo para hacer en la obra de Dios. Y hay espacio para todos, y hay lugar para todos y funciones y chamba para todos en la obra de Dios. Así que quería convertirles este testimonio y agradecer a Dios de que estoy aquí, agradecer a Dios de que me ha permitido estar aquí frente a ustedes. De verdad que fue una alegría volver a conectarme a un Zoom de un culto, después de todo lo que pasé y ver sus caras, porque como siempre he dicho que cuando yo vine aquí a Lima a estudiar, bueno, allá a Lima a estudiar solo, ¿no? Yo siempre decía, yo no he sufrido llegar a Lima y estar solo. ¿Saben por qué? Porque encontré una familia ahí en el Buen Pastor. Entonces yo siempre digo eso el Señor me lo ha demostrado, que ustedes son mi familia, han estado orando por mí, clamando, y
Y después con el pastor estuvimos hablando un poquito de que cómo hemos pasado ahí todo. Y el Señor, y me contó que el Señor ha usado a nuestras vidas para levantar a la iglesia en oración, y eso es algo que me reconforta mucho, ¿no? Y también con el pastor decíamos, pero ya, si quiere usar de esa manera, que ya use a otros, bueno. De esa manera ya no, ya. Pero bueno, el Señor quiso que sea así en esta manera. Y aquí estamos, ¿no? Aquí está el pastor. Cuando yo salí de alta y me dijeron que el pastor estaba bien, casi me levanto de la felicidad, pero no podía todavía levantarme porque estaba bien. Me dijeron que hasta ya había predicado ya, y entonces yo estuve muy contento por volverlos a ver, muy contento por volver a ver por estar aquí. El Señor me ha dado la oportunidad de una segunda oportunidad, una resurrección, ¿no? De poder disfrutar a mi familia, de que ahora voy a criar a mi último cholito, como digo yo. Tengo que criar a mi último cholito, decía yo, cuando estaba un poco mal. Como venía la duda, decía, no, yo tengo que criar a mi último cholito desde chiquito. Pero el Señor lo permitió y estamos aquí. Y doy muchas gracias a todos ustedes, hermanos. Muchas gracias por haber orado por mí. Y de verdad que todas sus oraciones yo las sentí en mi corazón allí cuando estaba en la tumba, prácticamente. Yo las sentía en mi corazón y me daban fortaleza. Yo sentía cada una de sus oraciones, hermanos. Y bueno, esa era un poco el resumen del testimonio, porque hay varias cosas más todavía, pero en algún momento se podrá compartir más todavía. Pero el Señor ha sido bueno, ¿verdad? El Señor ha sido bueno hasta este tiempo. Vamos a orar un ratito nada más, porque ya empezamos también con los momentos de intercesión. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor, porque tú eres un Dios que nos levanta incluso hasta del lecho de muerte, Señor, que por ti tú sustentas todo lo que vemos, Señor, todo lo que existe, tú lo sustentas, Señor, y creemos que tú nos has puesto aquí no por una casualidad, Señor, porque tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Tienes un plan para cada uno de nosotros, para que lo cumplamos en esta vida, Señor. Incluso también tienes un plan hasta cuando muramos. También el Señor tiene un plan. Si hemos perdido también familiares, tal vez algunos han perdido familiares por esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, también el Señor tiene un plan para esa situación. De esa situación va a salir algo de bendición, por más de que a veces no podamos entenderlo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con todos nosotros, Padre. Tú has sido bueno con todos nosotros, eterno Rey. Tú has sido bueno con la vida de cada uno de mis hermanos del Buen Pastor. Te agradezco, Señor, porque tú me mostraste este momento que estoy viviendo ahorita de volver a hablar con mis hermanos del Buen Pastor de mi iglesia y contarles mi testimonio, porque tú me mostraste esto, Señor, y te agradezco, Padre, que me has dado la oportunidad. Te ruego, Señor, que puedas bendecir a cada uno de estos hermanos. En nuestra iglesia se levante en oración, que nuestra iglesia se levante para hacer tu obra, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Que cada uno de los hermanos, Señor, desde el más joven hasta el más anciano, pueda decir que aquí estoy, heme aquí, Señor. No quiero esperar más, no quiero seguirte de lejos, Padre. No quiero seguirte de lejos. Así como Pedro estuvo en un tiempo siguiendo de lejos porque tenía miedo a que lo que es lo que pueda pasar, tenía miedo de morir por ti, pero después tú lo levantaste a ese mismo hombre, Señor, y lo hiciste uno de los primeros líderes de la iglesia, que después del Pentecostés él predicó y se convirtieron miles, Señor. A ese Pedro levantaste, a ese Pedro que te negó, que se enfrió tanto que hasta te negó, Señor. Pero a esa misma persona tú le levantaste, Padre. Igual también nosotros creemos, Señor, que tú nos sigues levantando, para tu gloria, Señor, para hacer cosas inimaginables, Padre, para hacer cosas de bendición, para que llevemos bendición a todos, Padre. En el nombre de Jesús te ruego, Señor,